Buenas tardes a todos, el doctor ya llegó. Hoy vamos a aprender sobre clasificadores. Uno en particular es el clasificador bayesiano. Nos permite gestionar mediante un tipo de inteligencia artificial comportamientos a partir de datasets conocidos. Explicaré un poco de teoría y luego veremos un ejemplo. ¡Excelente! Todo comienza con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes está dado por la siguiente fórmula. La probabilidad de que ocurra un evento, A, dado que ya ocurrió, B, es igual a la probabilidad de que ocurra, B, dado que ya ocurrió, A, multiplicado por la probabilidad de, A, todo eso entre la probabilidad de, B. Tenemos que recordar que este teorema puede escribirse de otra forma que es la probabilidad entre la intersección de, A, y, B, dividido entre la probabilidad de B. Pero cuidado, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde sacaremos la probabilidad de que ocurra, A, dado, B? Esa pregunta clave la responderemos más adelante, porque sin esa información a priori no podemos clasificar. Ahora, veamos que para irnos entendiendo, el teorema de Bayes lo podemos escribir tal como se ve del lado derecho. Pero para eso expliquemos primero un poco de la notación. Sea X el patrón a clasificar, sea C igual a 1,2, etc. el patrón a donde pertenece, sea la probabilidad del patrón X dada la clase C la presunción Likelihood, sea la probabilidad de C, la probabilidad del alcance, sea P, X, la evidencia a priori. Dicho todo esto, entonces ahora sí podemos redefinir al teorema de Bayes como sigue. La probabilidad de que un patrón pertenezca a una clase, C, dado que existe un patrón, X, es igual a la probabilidad de que sea la clase, C, dado el patrón, X, multiplicado por la probabilidad de, C, todo dividido entre la probabilidad de X. Para que todo sea más claro, primero hagamos un ejemplo, si queda tiempo veremos la parte matemática más formal. Veamos el ejemplo. Excelente. Supongamos que tenemos un pequeño dataset, este dataset incluye 4 variables. Las variables son, cielo, temperatura, humedad y viento. Dadas las diferentes condiciones del clima, una persona notó si se jugó al golf o no. Al revisar el estado del clima el día de hoy se estima que el día de mañana tendremos cielo tipo lluvia, temperatura templada, humedad normal, con viento. La pregunta es, dadas esas condiciones climatológicas, ¿se juega? Para responder a esta pregunta recurrimos a los clasificadores. El primer paso es definir las probabilidades totales. Si observamos la tabla tengo unas palomitas verdes y unos taches rojos. Primero necesitamos la cantidad total de veces que se jugó al golf o no, independientemente de las condiciones. Contando las palomitas y los taches vemos que, de 14 veces, 9 se jugó al golf, y 5 veces no. Continuemos. Ahora vamos a sacar las condiciones para cada tipo de variable, comencemos con las condiciones de cielo. Dada nuestra tabla, para las condiciones de cielo, tenemos 3 diferentes variables, lluvia, nublado y soleado. Se hace una tabla con las diferentes condiciones, en la segunda columna es para decir si se jugó. La tercera columna es cuando no se jugó. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es que para estas probabilidades, tenemos que dividir entre 9 en la columna sí y dividir entre 5 en la columna no. Esto es porque recordemos que dada nuestra tabla, las condiciones totales de cuando sí se jugó golf fueron de 9 y las condiciones donde no se jugó fueron de 5. Entonces contamos todas las condiciones de lluvia, aquí denotadas por el número 1 en color rojo, posteriormente contamos la cantidad de veces que se jugó al golf dada la condición de lluvia. Se observa que para lluvia no se jugó durante 3 ocasiones, y 2 ocasiones sí se jugó, aquí lo coloqué con 0 y con 1. Lo mismo hacemos con el tipo de clima nublado, aquí lo puse con el color verde del número 2, se cuentan la cantidad de veces que se jugó y que no se jugó. Completamos la tabla de probabilidades. Un dato a tener en cuenta es que la suma de la columna sí debe de ser igual a 9, el total de la columna para no, debe de sumar 5 en total. Esto es debido a que todo el conjunto de patrones de clasificación nunca debe de exceder el 100%. Cuando tenemos la tabla pasamos a la siguiente condición. ¡Excelente! La siguiente condición habla sobre la temperatura. En este caso tenemos que la temperatura puede ser calor, templado, frío. Repetimos el procedimiento.
Vemos que calor, con el número 1 y en color verde en la tabla ocurre 3 veces, de esas 3 veces 2 no se jugó y una sí. Para el clima templado se tienen 6 ocasiones, en las cuales en 4 de ellas se jugó al golf y en 2 ocasiones no. Para el clima frío que ocurre 4 veces, vemos que 3 veces se jugó y en una ocasión no se jugó. Vuelvo a mencionar que las probabilidades se dividen entre 9 para la columna sí porque es la probabilidad total y en 5 para la columna no. Pasamos a la siguiente variable pero ya vamos entendiendo. Para la variable humedad tenemos dos variables, humedad alta y humedad normal. Hacemos nuestra tablita, viendo que 7 de las 14 observaciones tenemos humedad alta, de las cuales, en 3 ocasiones jugamos y en 4 ocasiones no jugamos. Para la observación normal, 6 veces se jugó y una sola vez no se jugó. Pasamos finalmente a la variable viento, contando la cantidad de veces que se jugó, yo aquí puse en color azul cuando sí había viento y en verde cuando no. Ya que tenemos las probabilidades parciales, recordemos que el teorema de Bayes se podía escribir de otra manera. En palabras simples, básicamente lo que queremos saber es si, dadas todas las condiciones anteriores ya mencionadas, se va a jugar. Pero necesitamos la regla de la multiplicación. ¿Por qué la necesitamos? La necesitamos porque, como ya dijimos anteriormente, necesitamos saber si dadas todas las condiciones anteriores se va a jugar a golf. Como estas condiciones se van a presentar al mismo tiempo, es decir, son eventos al mismo tiempo, entonces vamos a suponer que las variables son completamente independientes entre sí. En la práctica real, difícilmente encontramos variables correlacionadas para un evento o experimento, mismo que se puede demostrar mediante diseño de experimentos. Pero volviendo al tema, esto es importante porque habíamos dicho que el teorema de Bayes podría ser escrito como una intersección, y la intersección no es más que multiplicaciones cuando los eventos son independientes. Esto es importante porque entonces podríamos multiplicar todas las probabilidades obtenidas anteriormente dadas las condiciones y clasificar de acuerdo al dataset obtenido. Entonces, retomemos. Necesitamos la probabilidad dadas todas las condiciones para saber si se va a jugar, considerando cielo lluvioso, temperatura calor, humedad normal y con viento. Tomamos todas nuestras probabilidades. Este 2/9 de aquí, sale de regresar a la condición de cielo, regresemos. De nuestra tabla de probabilidades condicionales podemos observar que, este 2/9, es de aquí, la cantidad de veces que se jugó con lluvia. La siguiente condición es la temperatura, podemos ver que cuando hacía calor se jugó un total de 2/9. La siguiente probabilidad sale de la humedad, cuando tenemos una humedad normal, se jugó un total de 6/9. Finalmente el viento, cuando había viento se jugó un total de 3/9. Todas estas probabilidades ya las tenemos aquí, esto es lo que conocemos como la evidencia a priori. La evidencia a priori es la información conocida dado nuestro dataset. Observa que aquí, en las probabilidades condicionales, se multiplica por un 9/14, esto es porque, la probabilidad total forma parte de la evidencia. Una vez multiplicado todo tenemos un valor de 0, 0, 1, 4,1. Repetimos el procedimiento pero para todas aquellas condiciones cuando no se jugó. Para no hacer tan largo el video explicaré las primeras dos. El 3/5 de aquí, proviene de la variable cielo, vemos, que cuando hubo lluvia de 5 veces, únicamente se jugaron 3. Y se repite para las demás probabilidades. Aquí recuerda que debes de multiplicar todas las probabilidades condicionales por la probabilidad total de cuántas veces no se jugó al golf, que fueron 5/14. Al multiplicar todo tenemos un valor de 0, 0, 1, 0, 2. Aquí coloco a modo de resumen las dos probabilidades. Finalmente, hay que sacar la clasificación. Ya habíamos mencionado que P de X es la cantidad de evidencia a priori. Entonces basta sumar las dos probabilidades, nos da un total de 0, 0, 2, 4, 3. Finalmente para poder clasificar apropiadamente nuestro patrón, dividimos la probabilidad condicional de sí, entre el total. Repetimos para la probabilidad condicional de no, entre el total. Podemos ver que el patrón tiene un 57% de pertenencia a que se juegue golf, entonces, respondiendo la pregunta inicial. Dado nuestro dataset, con lluvia, temperatura templada, humedad normal y con viento, si jugaríamos al golf.
Y eso ha sido todo, mis asistentes, espero no haberlos mareado. Like si te quedaste y deja tu comentario si te gustaría otro ejemplo. El doctor por fin se va. ¡Excelente! Hasta luego.